Hermanos, qué placer estar con ustedes. Es solo por la gracia del Señor. De verdad que así es. Este deseo que el Señor ha puesto en su pastor, en mi vida, es para que Cristo sea exaltado en México. No solo en la ciudad, no solo en Toluca. Realmente hay un deseo en nuestro corazón porque el Evangelio crezca. Y ese deseo no viene de nosotros. No hubiéramos llegado hasta acá si no fuera por su gracia. Así que para mí es un placer ser parte de esto tan hermoso que el Señor ha permitido florecer durante estos años y espero de verdad poder ser testigo de que el Evangelio transforme más corazones, mis hermanos. Claro. Esa es mi oración y espero, mis hermanos, que concordemos, que el Evangelio crezca para la gloria de Dios. Bien. Pues hermanos, una vez más es un placer estar con ustedes en la mañana de hoy. Verdaderamente me siento muy gozoso, no solo por estar aquí de visita, sino porque tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios y realmente siento el mismo gozo que Pablo, ese gozo con que escribió la carta de los Filipenses. El día de hoy tengo el privilegio de continuar con la serie de exposiciones consecutivas en las que ustedes han estado estudiando en la carta de los Filipenses, así que yo les pido, ¿sí?, que me acompañen a la carta de Pablo a los Filipenses. El texto que me asignó su pastor es Filipenses capítulo 3, versos 3 al 11. Filipenses capítulo 3. Versículos 3 al 11. Permítanme tomar también los primeros dos versículos del capítulo 3. Dice: por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. A mí no me es molesto, dice Pablo, escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros es motivo de seguridad. Cuidaos de los perros. Cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. ¿Por qué? Dice Pablo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne, aunque yo mismo podría confiar también en la carne si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne. Yo mucho más, dice Pablo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero me encantan los peros en las cartas de Pablo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él también en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Permítanme orar una vez más. Padre, tú conoces la debilidad con que vengo esta mañana, Señor.
te ruego que uses mis palabras, que uses este texto, Señor, para transformar los corazones de mis hermanos, para que ellos puedan ser edificados, pero sobre todo para que pueda a través de tu palabra magnificar para ellos a Cristo y Él sea exaltado en medio de nosotros. Señor, yo te pido, Señor, que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Yo oro en tu nombre. Amén y amén. Recuerden que Pablo a lo largo de esta carta está tocando el tema del regocijo, del gozo. Regocijaos en el Señor. Es algo recurrente en la carta. Es un tema que nosotros debemos prestar atención en él. De modo que Él está afirmando a esta iglesia, Él quiere que se regocijen en el Señor y que ningún otro gozo opaque el verdadero gozo que se halla únicamente en Cristo, nuestro Salvador. Y al comienzo del capítulo 3, con ese amor pastoral, les dice Pablo: a mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y mis hermanos, yo sé que esto no es nuevo para muchos de ustedes, que debemos regocijarnos en el Señor, ¿cierto? No es algo nuevo, pero es tan fácil olvidarnos porque somos pecadores y vivimos en un mundo caído. Es fácil y por eso este mensaje es importante para todos ustedes. Es importante para mí, es importante para ti. Así que mi hermano, mi hermana, no cierres tus oídos. Escucha la palabra de Dios. Porque es bien fácil quitar de nuestro corazón esta preciosa verdad de que conocer a Cristo es el verdadero gozo de nuestra vida. Conocerlo a Él es la razón de nuestro regocijo, hermanos. Realmente sé que luchamos con eso. Es una lucha constante. Porque continuamente tú y yo llenamos nuestros corazones de tantas cosas que nos obstaculizan de poder disfrutar del verdadero gozo y placer de conocerlo a Él. Un gozo que nos hace ver la vida con otros ojos, con los ojos de Dios. Y Pablo les dice: yo les digo esto porque quiero protegerlos a ustedes. Quiero que estén seguros. Para vosotros es motivo de seguridad, dice Pablo, que yo les recuerde estas cosas. Tal parece que había falsos maestros que estaban llevando a algunos de la iglesia de Filipos a confiar en sí mismos y poner mayor importancia en cosas superficiales, en sus obras, en sus méritos, en sus logros, en todo su currículum para ser aceptados por Dios y vivir felices y plenos. Y Pablo les dice: cuídense de los perros. Me encanta cómo lo llama. Cuídense de los perros, de los malos obreros, de la falsa circuncisión. Ustedes tienen que regocijarse, hermanos, en el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Dice Pablo. ¿Por qué debemos regocijarnos? Porque conocer a Cristo es el verdadero gozo. Y nada, escúchenme bien, nada se compara al valor de conocerlo a Él. Nada. Y eso es lo que yo espero demostrar en esta mañana con ustedes. Pero antes quisiera contestar a la pregunta: ¿qué significa conocer a Cristo?
Y antes de profundizar en el texto, quiero que pensemos por un momento en la palabra misma que el apóstol utiliza allí. Esa palabra conocer, en el original es ginosko o ginosco. Esa palabra indica más que un mero conocimiento intelectual y superficial. Pablo está hablando de un conocimiento que es experimental o experiencial e íntimo. Es decir, existe un trato entre las dos partes, de manera que lo que Pablo está diciendo aquí es que conocer a Cristo no es algo que sucede de inmediato. Comienza en el momento de tu conversión, sí, pero continúa a lo largo de tu vida. Es a eso que me refiero. De ahí el texto de Juan, capítulo 17, versículo 3, no lo busquen. Dice, y esta es la vida eterna, en la oración del aposento alto, dice Jesús, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Ese conocimiento es inagotable, en otras palabras. Se va cultivando, hermanos. Profundiza mientras más pasas tiempo con Cristo, porque Cristo es Dios. Y eso implica, escuchen bien, eso implica que por la eternidad seguiremos asombrándonos de nuestro Señor Jesucristo. Por la eternidad. Esto no se acaba aquí. Tu relación con Jesús no se acaba de este lado de la eternidad, mi amado hermano, mi amada hermana. Tú sigues conociendo a Cristo y seguirás conociendo a Cristo hasta cuando estés en su presencia. Por eso Pablo dice en el versículo 12, no que yo lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Pablo tenía un deseo por conocer a Cristo. Sin embargo, él reconoce que hay ciertas tendencias que pueden ser un obstáculo para que se pueda experimentar el gozo y disfrute de tener una relación con Cristo aquí abajo. Y hay tres cosas al menos que yo veo en el texto. Tres aspectos de los que implica conocer a Cristo y que, aclaro, no son aspectos que sean inmediatos, son progresivos. Van siendo cada vez más claros mientras tenemos comunión íntima con nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas muy sencillas. Conocer a Cristo, en primer lugar, elimina toda esperanza en nosotros mismos. Voy a repetir eso. Conocer a Cristo elimina toda esperanza en nosotros mismos. Conocer a Cristo, en segundo lugar, reduce el valor de todo lo demás. Finalmente, en tercer lugar, conocer a Cristo pone nuestros ojos en la eternidad. Pone nuestros ojos en la eternidad. Ya no vemos la vida como antes la veíamos. Veamos en primer lugar entonces que conocer a Cristo elimina toda esperanza en nosotros mismos. Versículo 3, dice Pablo, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, que adoramos en el Espíritu de Dios y ¿qué? Y nos gloriamos en Cristo Jesús. Esta es la seguridad, dice Pablo. Esta es la seguridad que tenemos. Nosotros ya somos la verdadera circuncisión. ¿Qué significa eso? Que hemos sido sellados con su Espíritu, con el Espíritu de Dios, y ahora podemos adorarle, ahora podemos servirle, ahora podemos agradar a Dios. No sobre la base de nuestros esfuerzos, sino por lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Y me encanta cómo Pablo pone la base del Evangelio para todo lo que va a decir después. ¿Por qué hace eso? Fíjense a continuación en el versículo 3, para que no pongamos la confianza en la carne.
O sea, Pablo afirma a estos hermanos porque algo estaba sucediendo allí. Aquí se presenta un problema. Algo estaba siendo un estorbo para que los filipenses se gozaran en conocer a Cristo. Mis hermanos, había algunos de esta iglesia que estaban orgullosos de sí mismos y tenían una falsa seguridad que se interponía para tener una relación cada vez más profunda con Cristo. Y creo que no es muy diferente con nosotros. Hay una tendencia a querer vivir demostrando que somos algo. ¿No es verdad? Hay una tendencia a querer demostrar nuestras capacidades. Vivimos como si fuéramos la sabiduría encarnada. Y hacemos y deshacemos, tomamos decisiones porque somos muy capaces. Tenemos la experiencia. Yo ya tengo mis años. Nos sentimos muy seguros de nosotros mismos. Mi hermano, mi hermana, aquí no importa tu edad. El Señor quiere que seamos dependientes de Él. ¿No crees que sea así? Eres un orgulloso. Eso es una falsa seguridad. Separados de Cristo, uno es incapaz, uno es inútil de cualquier cosa. No importa tu experiencia, no importa si tú tienes un montón de doctorados o lo que tú tengas. O arrancamos ese texto de allí. Separados de Cristo, nada puedes hacer. Pablo va al corazón del problema y nos muestra que la razón por la que no podemos relacionarnos con Cristo plenamente, porque ese es el problema que está presentando aquí Pablo, es algo que está impidiendo que tú y yo nos relacionemos con Cristo plenamente y disfrutemos de esa relación. Y el problema es porque todavía confiamos demasiado en nosotros mismos. Ese es el problema. Y eso tarde o temprano, escúchame bien, tarde o temprano te va a explotar en la cara. Vivir así es un peligro. Y hay muchos creyentes genuinos que están en esta balanza entre confiar en sí mismos o gloriarse en el Señor. ¿Qué hacemos entonces? Esto no es un regaño. La carta a Filipenses es Pablo gozándose por su obediencia, por su perseverancia, por su amor por la iglesia. Pero hay ciertos aspectos, ciertos peligros que están impidiendo que Cristo sea exaltado. Y se tienen que tocar, mis hermanos. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos al respecto? Mis hermanos, escuchen bien. Necesitamos perder toda esperanza en nosotros mismos. Toda esperanza en nosotros mismos. Somos inútiles. Versículos 4 al 6. Fíjense lo que dice Pablo. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, si algún otro quiere tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo quiere llevar a los filipenses a depositar toda su esperanza en Cristo, a que en Él encuentren el gozo y plenitud de sus almas. Todos nosotros necesitamos eso, hermanos. Todos nosotros necesitamos eso. Vean el versículo 9. Y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cristo quita, mis hermanos, todo vestigio de autojusticia y nos hace dependientes de su gracia. Voy a repetir eso. Cristo quita todo vestigio, ¿sí?, de autojusticia y nos hace dependientes de su gracia. Eso es lo que Cristo quiere lograr. Y por eso debemos recordar una y otra vez que la obra para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Dios ya fue hecha. Nada ni nadie puede cambiar eso, mi hermano. Eso ya es una realidad para el pueblo de Dios. Tú y yo ya no somos meros receptores de información. Ahora todo lo que escuchamos acerca de Jesús va a contribuir para que nosotros podamos relacionarnos mejor con Él. Esta relación no se va a extinguir jamás. Es permanente. Porque no es una relación que nosotros hayamos iniciado. Nosotros no buscamos a Dios. Él nos buscó a nosotros. ¿Y sabes qué es lo increíble de todo esto? Que a pesar de nuestra indiferencia, que a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de nuestra tendencia a confiar en nosotros mismos, Dios sigue recibiéndonos. Él nos acepta de pura gracia sobre la base de la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Así que no depende de ti, depende enteramente de Cristo y de su obra. Por eso Pablo dice, nos gloriamos en Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, esto va a impactar tremendamente en tu manera de relacionarte con Cristo. Porque por más malo que tú pienses que eres, ¿sí?, Cristo no te va a rechazar. Ni por más bueno que pienses que eres, no creas que Cristo te va a aceptar más. Eso es lo asombroso. Su amor es incondicional e incomparable. Realmente esto va a impactar tu manera en la que te acercas a Jesús ahora. Va a impactar la manera en la que vives la vida, la manera en la que ves las cosas. Cambia, mi hermano, mi hermana, la forma en la que interpretas el mundo a tu alrededor cambia. Lo que antes para ti era valioso ya no lo es más. Y lo que antes aborrecías ahora lo amas. Eso es lo que Cristo hace en nuestros corazones cuando estamos cerca de Él. Elimina nuestro orgullo y nos hace dependientes de su gracia. Lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos que conocer a Cristo elimina toda esperanza en nosotros mismos. Conocer a Cristo reduce el valor de todo lo demás. Ese es mi segundo punto, versículo 7. Pero todo lo que para mí era ganancia, dice Pablo, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Otra vez, Pablo va a servir el evangelio a la mesa. Fíjense en la última parte del versículo 7. ¿Por amor de quién? Versículo 7, por amor de Cristo. ¿Por amor de Cristo qué? ¿Todo lo que para mí era ganancia? Lo he estimado como pérdida. Lo que Pablo está diciendo es que esta lucha que todos nosotros tenemos por el gozo de conocer cada vez mejor a Cristo, no comienza, mi hermano, no comienza con un impulso interno. No es una emoción intensa que uno siente de conocer a Cristo. Todo lo contrario, tú y yo odiábamos a Cristo.
Así que no es algo que se nos viene de manera natural. Pero su amor, que es profundo, que es extenso y en cierta manera incomprensible, nos alcanzó. Y eso, dice Pablo, fue lo que me permitió hacer a un lado todo lo que yo consideraba como importante. Atesorar su amor. ¿Cuántas cosas hay en tu corazón que atesoras más que a Cristo? ¿No es verdad que invertimos mucho tiempo y recursos en un montón de cosas que no tienen que ver con Cristo en absoluto? Si tu respuesta es no, yo no te creo. Pero si eres igual que yo, realmente son muchas las cosas en las que inviertes todo tu esfuerzo, todo tu corazón, todos tus recursos y que no tienen que ver con Cristo. Y lo que eso demuestra es que no tenemos a Cristo como nuestro más grande tesoro. Nuestro corazón está lleno de tesoros como el entretenimiento, tesoros como el dinero, tesoros como el sexo, tesoros de todo tipo. Pero Cristo no está allí. Y ese es el problema. Mis hermanos, tú puedes estar involucrado en un montón de cosas legítimas, incluso, pero yo te animo a que evalúes si realmente son legítimas o son meros caprichos para tu deleite nada más. Mis hermanos, puede haber cosas legítimas que en realidad son un peso, un estorbo. Y eso es lo que nos enseña el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12, que después de dar ese precioso discurso sobre el triunfo del pueblo de Dios ante las dificultades, en el capítulo 11 que nos habla acerca de la fe del pueblo de Dios, ¿qué les dice al comienzo del capítulo 12? Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y después dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Pero primero dice, despojémonos de todo peso. Hermanos, estoy convencido de que hay muchas cosas legítimas en las que un cristiano puede estar involucrado. Pero si esas cosas están poniendo un peso innecesario y te están impidiendo tener comunión con Cristo, es momento de quitarlas. Y seguir corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús. Él es nuestro tesoro. Puestos los ojos en Jesús. Si esas cosas están afectando tu relación con Cristo, así como Pablo, es tiempo de que las consideres como basura, porque nada de eso vale la pena más que Cristo. Y yo estoy seguro que hay muchas cosas que están afectando nuestra relación con Cristo. De verdad que es así. Cosas que has elevado a esenciales y has puesto tanta importancia y no te has dado cuenta. Le das tanto valor que en lugar de ser un beneficio, son un maleficio. Porque están afectando tu relación con el Señor. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Qué pasa cuando se te viene todo encima? Cuando vienen las dificultades, los problemas, te quedaste sin trabajo, algún familiar se enfermó, o tú te enfermaste, ¿corres a Cristo? No siempre. No siempre. Muchas veces nos echamos a un lado, dejamos que nuestro corazón se extravíe, le ponemos más importancia a las circunstancias, le ponemos tanta importancia a los problemas, a las dificultades. Es que tengo que resolverlo, es que si no me da ansiedad. Es que tengo que acabar eso porque si no
me quedo a la mitad. Esas cosas también debemos tenerlas por basura. Y no es que uno se haga loco, los problemas ahí están, por supuesto. El punto es que te apoyes en el Señor y no en tus propias fuerzas. Realmente ese es el tipo de relación que Cristo quiere tener contigo. Una relación cercana e íntima. Isaías 26:3 dice: al de firme propósito guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Aunque se venga el mundo encima. El problema es que nosotros no queremos confiar en Él. Seguimos confiando en nosotros mismos. Y eso es un estorbo, dice Pablo. Versículo 8. Dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Mis hermanos, Cristo era más digno que nada en la vida de Pablo. Más digno. Ganar a Cristo, tenerlo a Él como el más precioso tesoro, debería ser la meta de todo creyente serio. Y por supuesto de toda comunidad de la gracia. Recuerden que Pablo le escribe a una iglesia. Mis hermanos, yo les pregunto, ¿qué están haciendo como iglesia para que Cristo sea el más precioso tesoro en cada miembro? Y no me refiero a su pastor o a sus líderes nada más. Cada miembro tiene la responsabilidad, escuchen bien, cada miembro tiene la responsabilidad de ayudar a otros a conocer cada vez mejor a Cristo. Cada miembro. ¿Qué estás haciendo tú? Efesios 4, recuerden, los pastores tenemos la tarea de equiparlos a ustedes para la obra del ministerio. ¿Eso qué significa? Que nosotros les presentamos a Cristo y a sus líderes también tienen esa responsabilidad de magnificar a Cristo en cada uno de ustedes. Eso es lo que Pablo está haciendo aquí, de alguna manera, diciéndole a una iglesia que nada se compara al valor de conocer a Cristo. Él está magnificando a Cristo para una iglesia de creyentes comunes y corrientes como ustedes. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? Con otros. Y eso me lleva a mi último encabezado. Conocer a Cristo pone nuestros ojos en la eternidad. Versículos 10 y 11. Y conocerle a Él el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Entonces desconecten, hermanos. Pablo dice nuevamente que su pasión es conocer a Cristo. Él lo ha dejado claro, ¿cierto? Su pasión es conocer a Cristo. Eso es su prioridad. Pero de una manera muy interesante dice que él quiere conocerlo más allá de leer su Biblia. Él dice: quiero conocerlo en su sufrimiento y en su resurrección. Cuando nosotros estamos cerca de Jesús, sabemos que nuestro destino, al menos eso espero, cuando tú pasas tiempo con Jesús, sabes que tu destino es estar con Él por la eternidad. Y eso es el mayor placer y gozo que deberíamos sentir. Nuestro destino es estar con Él por la eternidad, en un nuevo cuerpo, sobre una tierra nueva, sin pecado, llenos
llenos de gozo, de pleno gozo. Y sabemos esto y decimos amén a esto. Sin embargo, muchas veces olvidamos que nuestro Salvador fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pablo anhela caminar ese mismo camino que condujo a Cristo hacia la gloria. Eso es lo que Pablo anhela. El camino del sufrimiento con su Salvador. Es el apóstol Pedro, en su primera carta, capítulo 3, dice que Cristo, en el versículo 21, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas, en el contexto de sus sufrimientos, no de sus milagros y de sus tantas cosas que hizo nuestro Salvador, sino en sus sufrimientos. Nosotros no estamos exentos de que nos vaya mal y que suframos en una medida u otra. El sufrimiento no solo es una consecuencia de vivir en un mundo caído, también es un medio de gracia que en ocasiones Dios usa para madurarnos, para hacernos florecer a la semejanza de su Hijo, del Salvador. Cualquiera que sea la razón, el pueblo de Dios tiene la esperanza de que en medio del sufrimiento le espera la gloria eterna junto a su Salvador. Al final, mis hermanos, al final, nuestro viejo yo será completamente transformado. Y nuestros corazones serán completamente para Dios. Podremos experimentar el gozo de conocer plenamente a Cristo, y eso debería ser motivo para que estemos convencidos de que vale la pena sufrir aquí, si al final voy a tener a Cristo como mi recompensa. En Él está nuestra gloria. En Él está, mis hermanos, nuestra gloria. Y creo que el resumen de todo esto lo hace muy bien el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3. No lo busquen. Él dice: mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y estos somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conocieron a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Un día tú y yo seremos transformados a la imagen de nuestro Salvador. Mantengamos nuestra esperanza en Jesús. Y permítanme insistir y exhortarlos, mis hermanos, la meta suprema es atesorar juntos como iglesia a Cristo. Esa es mi exhortación final. Esa es la meta. No somos llaneros solitarios. Tenemos que atesorar a Cristo en el contexto de la iglesia. Y por eso necesitamos que cada miembro ocupe el lugar que le corresponde y busque de manera intencional ayudar a otros a amar mejor a Cristo, aunque eso implique el sufrimiento. 3 cosas muy sencillas. Y concluyo con la pregunta: ¿conoces a Cristo realmente? ¿Conoces a Cristo? ¿Realmente lo has dejado todo por conocerlo a Él? La belleza de Cristo se hace cada vez más inmensa en tu corazón, que palidece todo lo demás. Yo creo que todos nos encontramos en la lucha. En uno de mis libros favoritos, El progreso del peregrino, de Juan Bunyan,
un personaje que representa al creyente, es cristiano, así se llama. Y él tiene dos amigos que fueron esenciales en su progreso para llegar a la ciudad celestial. Esos amigos se llamaban Fiel y Esperanza. Y ellos animaron a Cristiano a sostenerse en El Salvador en los lugares que eran peligrosos, como el Castillo de la Duda, a luchar contra el gigante de la desesperación, a escapar de la angustia y a volver al camino. Realmente Fiel y Esperanza representan al pueblo de Dios, el cuidado mutuo unos con otros. Y yo soy enfático en esto. Yo soy enfático porque vivimos en un mundo marcado por el individualismo. Contigo, Señor, al fin del mundo, pero con tu iglesia no tanto. Yo podría darles un montón de cosas que pueden hacer de manera muy personal para cultivar su relación con Cristo, pero ustedes ya la saben. Cosas como leer y meditar su Biblia apuntando a Cristo, orar teniendo a Cristo como nuestro sumo sacerdote, como nuestro mediador. Son disciplinas esenciales y que cultivan nuestra relación con Cristo, pero eso es en tu intimidad. Eso es verdad. Son medios de gracia preciosos y que podemos disfrutar en la intimidad. Pero otro medio de gracia que continuamente olvidamos y que es importante es la iglesia. Es la comunión unos con otros. Es allí donde experimentamos su amor. Es allí donde aprendemos a conocer mejor a Cristo. Esa fue la oración de Pablo por los Efesios en el capítulo 3. Él dice: por esta causa pues doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que arraigados y cimentados en amor seáis capaces de comprender con quiénes, con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. En el contexto de la iglesia, el gozo de conocer, escuchen bien, el gozo de conocer a Cristo se experimenta en comunidad, no en tu cuarto, no caminando en el bosque. Todas esas cosas contribuyen. Pero el Señor nos rescató, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para formar parte de una comunidad de fe, en la cual, mis hermanos, podemos conocer mejor a Cristo. Porque lo que tú haces en tu intimidad, ¿sí?, para conocer mejor a Cristo, tú lo transfieres a otro, y así sucesivamente. El punto es que unos con otros se magnifiquen a Cristo, sea cada vez más hermoso, sea cada vez más bello, pero eso sucede en comunidad. Y parte de su comunidad es su pastor. ¿Quién de ustedes ha magnificado a Cristo para su pastor en estos días? Porque nosotros tenemos la responsabilidad de pararnos cada domingo para magnificar a Cristo para ustedes. Y hacemos llamadas, oramos por ustedes. Mis hermanos, no se olviden que nosotros, aunque nos vean acá, somos parte de la comunidad. Y tenemos la certeza de que tenemos una iglesia que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros. ¿Y qué es eso mejor? Que nos magnifiquen a Cristo, que nos presenten a Cristo como más hermoso. Mis hermanos, la labor del pastor es muy solitaria.
A veces no podemos acercarnos a ustedes para contarles cosas íntimas de nuestro corazón. Pero eso no significa que no necesitemos que nos alienten. Y la mejor manera de hacerlo es que nos presenten a Cristo también a nosotros. Su pastor necesita que ustedes, Coram Deo, le magnifiquen a Cristo, le presenten a Cristo. Lo necesitamos todos. Y esa es mi oración. Y es mi carga en esta mañana. Y yo espero que el Espíritu de Dios bendiga su palabra y la aplique poderosamente en sus corazones, hermanos. Permítanme orar. Amado Señor, gracias por el privilegio que nos has dado de visitar a Coram Deo, tu iglesia. Yo te pido, Señor, que tú seas exaltado, Señor, en esta iglesia. Que nada se interponga, Señor, en el gozo de saber, Señor, que tú te manifiestas cada vez más en medio de tu pueblo, a través de la exposición fiel de tu palabra, Señor. Así que te ruego, Señor, que tú bendigas a mi hermano Antonio, Señor, que lo has puesto, Señor, como el pastor de esta iglesia, y que no permitas que él se desanime, que no permitas, Señor, que la soledad se habite en su corazón, Señor, porque él no está solo. Te tiene a ti, Señor, y eso es suficiente. Sosténnos, Señor. Sosténnos, oh Señor, porque no podemos sin ti. Queremos que nuestra pasión sea conocerte mejor, conocerte cada vez más, Señor, para amarte mejor. Pero reconocemos, Señor, que en este momento no te amamos como tú me lo mereces. Somos pecadores, Señor, y existe la tendencia todavía a seguir amándonos más a nosotros mismos, Señor, prestándole más importancia, más valor a nuestros intereses que a ti, Señor. Así que transfórmanos con tu palabra, Espíritu de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.